Buen día. Damos inicio con la segunda parte de la fundación de Tenochtitlan, donde haremos la descripción exacta de la piedra fundacional, que la cuenta antigua renazca y el conocimiento ancestral fluya. Tlazocamati. Macehual, Tlicuetzpalli, María Martínez Pinoza Martínez, presente. Síguenos por el canal de YouTube Tlatocan Cultura Movimiento. Pidiendo una disculpa, ya que en la anterior presentación decía Tlatoli Cultura Movimiento. Una disculpa, el dedo siempre se equivoca y no tenemos nuestro director que nos pueda rectificar. Pero bueno, debe ser Tlatocan Cultura en Movimiento. Un servidor que radica en Coacalco, oriundo de Tulancingo Hidalgo, presenta este maravilloso y escabroso tema. ¿A través de qué? A través de la cuenta larga, la cuenta del conocimiento que nos la da la piedra de los soles, de donde se desprende la cuenta sagrada, la cuenta larga. Y, por supuesto, con los códices que nos ayudan de la salida de Aztlán en un Otepal. Pero bueno, vamos adelante. Ahora daremos un giro de 360 grados para aplicarnos a la maravillosa escultura conocida como el Teocalli de la Guerra Sagrada. Y la fundación se presenta en esta maravillosa piedra de la fundación y su cuenta larga. Más bien, la fundación de la Gran Tenochtitlán viene dada en la cuenta larga a través de los relieves de las caras del Teocalli de la Guerra Sagrada. Aquí vamos a aplicar lo bonito, lo maravilloso de la cuenta larga, la cuenta ancestral, la cuenta que nuestros abuelos nos dejaron y nos legaron para que veamos qué maravillosos fueron, que de las estrellas se transportaban al universo y del universo regresaban a la Tierra. Pero veamos, hagamos una descripción muy superficial, porque nuestro objetivo nada más es encontrar, definir y presentar en la cuenta larga, la cuenta sagrada, la fecha de la fundación. Pero veamos, aquí tenemos la cara frontal, en su parte superior tenemos el disco solar que nos representa a Nahuiolin. A la izquierda tenemos, a nuestra izquierda de frente tenemos a Huitzilopochtli y enfrente de él se encuentra Tepeyolotli, el corazón de la montaña. Aquí en la parte inferior tenemos dos Coachicali del águila o la jícara del águila. En la parte inferior nos da referencia de la cuenta sagrada. Esta parte solo nos está presentando como un resumen de cómo inicia la cuenta sagrada. Inicia en un Otochtli y se va a Dosácar, fecha en la que se lleva el encendido del fuego nuevo. Tenemos 13 peldaños, maravilloso, ya lo vimos, cómo nuestros mexicas salen de Aztlán 78 años después, que son 6 por 13, y vean qué bonito nos está dando el numeral número 13 para lo que es las cuentas sagradas, y que también es el alma de nuestra cuenta antigua, junto con su majestad la luna. En su cara lateral tenemos una fecha de Semiquistli. En su cara posterior tenemos lo que es la fundación y su cara lateral tenemos otro que es Setepat. Esta maravillosa escultura nos está dando todos los datos que necesitamos para ubicarlos en el tiempo y en el espacio con la cuenta sagrada, la cuenta larga que nuestros ancestros nos dejaron y que hemos extraído de la piedra, de estos tipos de relieves, extraído de la piedra del conocimiento y del códice de los Pochtecas en su primera página. Veamos por qué. En su parte inferior nos está dando que la gran fundación se lleva a efecto en el Nahuiolin en el quinto sol, donde ya habían pasado 4 soles. En el Chimolpilli, Semiquistli. Aquí está, giramos en contra de las manecillas del reloj y tenemos Semiquistli. En la cara posterior, ya habíamos dicho, tenemos la fundación y tenemos, seguimos girando y nos encontramos con el Chihuil Cetepan. Tenemos tres datos maravillosos de la cuenta larga, que es
el quinto sol, el Chomolpilli uno Miquistli y el Chihuil uno Tepal. Vean qué maravillosa información nos legaron a través de esta preciosa escultura que aquí contiene la fundación de la Gran Tenochtitlan, donde el águila o la Epifanía se presenta en Tenochtitlán sobre Chalchitlicue, sobre una piedra dura donde nace el nopal y donde el águila está emitiendo el Teotlachinoli o el símbolo de la guerra sagrada. Vean, ahora vamos a cambiar. Aquí lo vemos claramente. La cara frontal, como ya les había dicho, representa al Nahui Olin. Aquí lo tenemos. En su parte central tenemos a Venus, el quinto sol Nahui Olin. Tenemos a Huitzilopochtli y tenemos a Tepeyolotl. ¿Y dónde? La mayoría de nuestros ancestros nos han querido vender la idea de que este es Moctezuma, Moctezuma Chocoyoxin, por el antropónimo que tiene. Pero este antropónimo contiene más elementos que los que Moctezuma en su antropónimo lo tiene. Aquí tiene un lazo y tiene unas plumas sobre el lazo. Y este personaje está totalmente barbado y tiene el nahual de el jaguar y representa a Tepeyolotli, el corazón de la montaña. No es Moctezuma, no es este personaje que mandó tallar esta hermosa escultura para poder retratarse a sí mismo. Ya en otra cápsula informativa hemos dicho que Moctezuma es totalmente lampiño y está retratado en las faldas del cerro de Chapultepec. Y ahí lo vemos exactamente cómo se presenta. Pero bueno, aquí tenemos el, el quinto sol, donde ya habían pasado cuatro. Pero lo más maravilloso de esta piedra y lo más maravilloso de la exposición número uno, que aquí tenemos dos círculos maravillosos que nos están diciendo que el primero tiene el disco tiene 38 puntitos o círculos concéntricos y el exterior tiene 40. ¿Y qué representan estos dos círculos? Representan la cantidad de años que habían pasado desde el inicio del quinto sol. Así, los mexicas salieron en el año Notepal cuando ya habían pasado 78 años del quinto sol. Y aquí está, esto es el dato duro para fijar el año de la salida de los mexicas de Aztlán en el año 78, después que habían pasado 78 años después del quinto sol y salieron un año después, que es el uno Tepa el que estaba corriendo. Aquí podemos ver, este es Xotecutli totalmente barbado y nuevamente tenemos aquí a Tepeyolotli con eh, con su barba muy, muy grande y sobre su espalda el jaguar y lleva el símbolo de Tezcatlipoca. Vean, para que vean que no es perdón, que no es Moctezuma el que está hallado enfrente del Teocalli de la Guerra Sagrada. Nuevamente aquí lo vemos. Aquí sí veamos, este Escatlipoca lo está diciendo y de nueva cuenta vean el antropónimo, lleva lo mismo que la de Moctezuma, pero lleva un pequeño atado de un lazo y cuatro plumas y que representa a Tezcatlipoca. Y vean, aquí sí está bien representado por su expansión del humo. Y aquí está nuevamente el jaguar en la parte trasera de su cuerpo. Ah, aquí está la magnífica relieve de la fundación. Vean, nuevamente, aquí está Chalchitlicue, la diosa, o más bien la diosa terrenal del agua. De ella, de una calavera, de una piedra en forma de calavera, nace un opal con 7 pencas, alusivo al número lunar. Las contamos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y totalmente esto es increíble. A lo mejor cuando lo pintaron nunca predijeron, pero es triste. Vamos a hacer un pequeño comentario con respecto
a los corazones, a las tunas corazones, tunas duras o corazones. Vean nada más para que vean qué es lo que pasa. Tenemos una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si cada una de estas tunas duras las convertimos en un chiomolpili, son 10 y son exactamente las 10, el número 10 en el que el reino mexica cae ante las huestes de Cortés cuando es invadido impunemente. Vean. Pero bueno, es otro tipo de información que a lo mejor no viene al caso, pero sí, esta es la cara trasera del Teocalli de la Guerra Sagrada que representa la fundación de la gran de Tenochtitlán. Esta es la epifanía de la fundación. Y veamos otro único, este es el estandarte de Cuitlahua cuando se lo arrebatan en Otumba, cuando va siguiendo a los extranjeros, y vean qué representa nuevamente el águila parada sobre el nopal, emitiendo el Teotlachinoli. Esta bandera, este estandarte se encuentra en el Vaticano, y bueno, son los dos únicos eh, figuras con este símbolo de la fundación de la gran Tenochtitlan. Aquí tenemos unas presentaciones magníficas que significan el atado de los 52 años. Pero veamos, vamos a hacer un análisis. Aquí tenemos un símbolo con un omiquistli. ¿Qué representa un omiquistli? El chimolpilli de la gran fundación. Y nuevamente en un atado representa nuevamente un omiquistli, que quiere decir que en este atado de un omiquistli se fundó la ciudad de la gran Tenochtitlan. Nuevamente tenemos otro atado de cañas con un omiquistli y que representa el chimolpilli de la fundación. Tenemos un tercer atado con un omiquistli con el símbolo de Tezcatlipoca, muy parecido al del Teocalli de la Guerra Sagrada, y que representa el chimolpille de la fundación. Pero este es más maravilloso. Este y este son maravillosos porque vean que viene un omiquiscli, que es el chimolpille de la fundación. Tenemos dos acat, que es el atado del dos acat de este chimolpili. Pero lo más maravilloso es que en su otro extremo tenemos un Otepa, que es el año de la fundación, y que esto está grabado en el Teocalli de la Guerra Sagrada. Maravilloso. Ven, aquí también en un atado podemos representar a la fecha de la fundación. Y en este ni se diga, este más maravilloso, que se parece casi al Teocalli de la Guerra Sagrada por los relieves que tiene, tanto en uno Miquistli como en uno Tepal. Vean, uno Miquistli, el chimolpilli de la fundación, dos Acat, el encendido del fuego nuevo de este chimolpilli, y finalmente el año de la fundación. Uno Tepal. Qué maravilloso. Aquí son datos duros, no pueden ser rebatidos, no pueden ser alterados, y ello nos da la certeza que nuestra cuenta o la cuenta sagrada ancestral funciona a la perfección. Bueno, quedamos que la fundación de la gran Tenochtitlan, de acuerdo a los relieves que tenemos, se lleva en el sexto Chimolpilli, que lleva por nombre Unomiquistli, en 1298 años, y más los 26 años para llegar a uno Tepal nos da 1324. Vean qué maravillosa es la cuenta, funciona, y podemos estar seguros que el día de mañana la vamos a hacer que renazca desde lo más profundo donde la enterraron nuestros conquistadores, aquellos que pisotearon nuestra cultura y nos la quieren arrebatar hoy día también. Quedamos que en dos sacan, aquí está uno Tostli y dos sacan. Qué maravilloso. Pero nos falta algo, nos faltan datos, dos, tres datitos que los vamos a arrancar de la parte superior. Vean qué maravilloso. En la parte superior tenemos la veintena. Van a decir, no, este es una bola de heno donde se insertaban eh, las, las púas de maguey o usos de hueso para el sacrificio. Sí, sí, sirven para eso, esa es su función.
pero también representan a la veintena de Huaypastli, una bola de heno, y así es, miren, vean, aquí está, esta representa la veintena. Y el día, aquí está, miren, el día 2 Cali, vean, qué maravilloso. Esta escultura es y representa la fundación de la Gran Tenochtitlan. Ya lo vimos, vean, aquí están las fechas, ya completamos el total de la cuenta larga. Y repasando tenemos, en su cara superior tenemos el Sempoguali Huaypastli, ya lo vimos, el Ilhuil Omecali, aquí está. Luego entonces completamos nuestra cuenta larga y dice que en Nenahuiolín, en el quinto sol, se fundó la ciudad, en el Chimolpilli Semiquistli, en el Chihuil Cetepat, en el Sempoguali de Huaypastli y en el Ilhuil Omecali, dos casas. Ordenando la cuenta ancestral se tiene que 4 soles, 4 por 1040, 4160. 5 Chimolpilli, 5 por 52, 260 años en uno Miquistli. 26 Chihuil, 26 años en uno Tepal. Sempoguali, 14 Huepastli, 14 en Huepastli. Ilhuil, 8. Vean que es en dos Cali. Cómputo de años serían 4160 de los 4 soles más 260 Chihuil más 26 años. En la cuenta larga, la cuenta de la fundación es en el año 4446 años. Aquí está. Más 288 días. Sincronizando tenemos que 4446 menos 3123 nos da un total de 1323 años más 288 días. Es decir, la fecha de la fundación se da en la cuenta larga en el 4447, en la cuenta europea 1324. Ahí tenemos todos los datos correctos y exactos para echarle números y vean qué tan fácil es cuando conocemos, cuando tenemos el privilegio de conocer la cuenta ancestral, la cuenta larga, la cuenta que la luna hace que vibre, que vive a través de sus latidos. Aquí está, quedamos que en el Huepastli, en dos Cali, vamos a ver cuándo cae Huepastli, Huepastli. Vamos a nuestra dos Cali, aquí está, por lo tanto tenemos que es el 29, 30, 31, 1, 2, 3, no, 30, es hasta 30, perdón. 29 y 30 y es 1, 2, 3, 4, 5. El 6 de octubre del año 1324, en la cuenta europea, se funda la Ciudad de México, Tenochtitlan. Aquí está perfectamente. Coincide con esta tabla que viene representando el quinto sol, los 1040 años, y este es el año de la fundación. Pero vamos a comprobarlo también de otra manera. Ya se fue comprobado tanto por el códice, la tira de la peregrinación, como por la cuenta larga. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Vean qué maravillosa maqueta hizo el arquitecto Marquina y nos legó esta maravillosa vista de cómo se vería la Gran Tenochtitlán ahora en el 2025. Es una maravillosa vista de cómo la grandiosa ciudad de Tenochtitlán vibraba antes de que llegaran los conquistadores. La alineación solar del Templo Mayor de Tenochtitlán está girada 7.7 grados con 25 minutos hacia el norte. Y lo que hace que este giro le dé un juego de luz y sombra donde lo utilizaron como marcador a la salida del sol. Así se vería en la actualidad si esta estuviera totalmente completa. Pero bueno, la alineación del Templo Mayor de Tenochtitlán sobre el eje República de Guatemala y Tacuba, la traza urbana de la Ciudad de México, la define el Templo Mayor de Tenochtitlán. Sí, aquí está. Vean cómo la define perfectamente. La orientación, la traza urbana, la respetaron a pesar de que se destruyó el Templo Mayor. Aquí viene lo bonito y lo maravilloso. Quedamos que la primera alineación en el 1324 fue el 6 de octubre.
Pero ahora, de acuerdo a los diferentes caminos que llevaban los calendarios, en ese tiempo fue para los europeos en fecha juliana. Pero no importa que haya sido la fecha tanto juliana como la cuenta sagrada, actualmente, actualmente ya con la, con el ajuste que llevó el calendario juliano al gregoriano, la primera alineación ya no tiene cambio y se presenta en esta fecha. Veamos, el 9 de octubre es el primera alineación cuando el Sol se presenta entre las torres de Huitzilopochtli y Tlaloc a las 8 de la mañana. Pero vean lo maravilloso. Primero, aquí fue la fundación. Hoy día la fundación debe celebrarse el 9 de octubre porque con los diferentes movimientos de los calendarios ahora queda el 9 de octubre. 73 días se presenta el solsticio de invierno. 73 días después, segunda alineación. El 4 de marzo nuevamente se vuelve a presentar el sol entre ambas torres a las 8 de la mañana. 73 días después, primer paz cenital el 16 de mayo. 73 días después, segundo paso cenital el 28 de julio. Aunque aquí se recorre un día más o menos, pero por ahí anda, aquí puede ser el 27 y aquí el 17. Pero bueno, así queda perfectamente distribuido el Chiwil. Y nuevamente 73 días, nuevamente la primera alineación y la veintena de la fundación. Y esta veintena siempre debe ser Huepastli, de acuerdo a lo que nuestros ancestros lo legaron. Ahí tenemos, vean qué maravilloso. Y sí nos dejaron el día de la fundación a través de su alineación u orientación astronómica. Y vean, qué bonito, 73 por 5, ¿cuánto nos da? 365 días. Luego 52 por 365 es igual a 73 por 260. Y que esto es un Chomolpilli. Maravilloso. Venus es 8 por 73 igual a 584 días. Vea la astronomía que nos dejaron plasmada tanto en la fundación como en la orientación y altura de nuestro gran templo mayor aquí en la Ciudad de México, Tenochtitlan. Esto es astronomía pura, esto sí, no puede cambiar, esto sí, no lo inventamos, esto sí, no es parte de una mente desquiciada. Pero veamos qué sigue, ¿no? Ya tenemos los datos suficientes para llevar efecto el cómputo de la fundación. Veamos, la fundación de Tenochtitlan, cuenta antigua. Tonatiuh, quinto sol. Chimolpilli, uno Chihuil, uno Tepal, Sempowali, Huaypastli, Ilhuil, dos Cali. Aquí tenemos perfectos, ¿no? Esto ya lo hemos visto, un Chihuil 365, un Chimolpilli 52 por 365 más 13, 18,993 días, un Sol 20 Chimolpilli, 20 por 18,993 menos 8 nos da un total de 379,852 días. Ordenando la cuenta central se tiene 4 soles, 4 por 379,852 igual a 1,519,408. 5 chemolpilis, 5 por 18,993 nos dan 94,965 días. 26 chiwi, 365 por 26 nos da un total de 9,490. 14 sempowali, 14 por 20 igual a 288 ilwil, 8. Días dobles, 2 menos 2. Sumando todos los resultados de los días, tenemos un total de 1,624,149,000. Entre 29, 53, 059 nos da un total de 54,998 lunas, más 25, 61 días. ¿Qué quiere decir? Que habían pasado exactamente 3 días después de luna llena. ¿Y lo vamos a comprobar? Claro que sí. Pero si hacemos un segundo cálculo del total de los días entre el periodo sideral, nos da un total de 59,445 lunas, más 12,92 días. Sumando, restando el total de lunas siderales menos el total de lunas sinódicas nos da un total de 4,447, que es
la fecha de la fundación en la cuenta larga. En el año 4447 Chihuahua o años que nuestros ancestros venían contando, se funda esta maravillosa ciudad. Ya pasando la fecha europea, al menos 3123, nos da un total de 1324. Vean qué maravillosa es la cuenta y no falla la cuenta antigua, la cuenta ancestral. Cuando este tipo de cuenta, nuestros grandes investigadores, nuestros grandes detractores de la historia y, y que no pueden desamarrar la madeja del tiempo, puedan estudiarla, van a ver que van a pensar diferente y se van a sentir en las nubes por el conocimiento que nuestros ancestros nos legaron. Pero vean, vamos acá, vamos que son 3 días después, eh, 3 días antes, perdón, perdón, 3 días antes se presenta luna llena. Pero ahora veamos cómo se representan y regresamos en el espacio y en el tiempo a través de este maravilloso programa de astronomía que se llama Stellarium. Aquí está. Quedamos que 3 días antes de la fundación se da luna llena. Y eso lo podemos verificar para que vean y para certificar y corroborar cómo nuestros datos son 100% seguros. Aquí está, iluminación al 100%, el 3 de octubre de 1324, 3 días antes de la fundación. Aquí está un dato duro que puede ser irrebatible. Ya para el día de la fundación, el 6 de octubre de 1324 a las 8 de la noche, perdón, a las 8 de la mañana, perdón, a las 8 de la mañana, veamos cómo se pone el sol en el centro del templo mayor entre Huitzilopochtli y Tlaloc. Aquí está lo que habíamos visto el 6 de octubre de 1324 se pone. Ahora con los cambios y las vicisitudes de ambos calendarios, este queda fijo ya en el 8 de octubre, a partir de que se modifica el calendario juliano a gregoriano. Aquí está y tenemos una iluminación del 88.1% y veamos qué maravilloso construyeron nuestros ancestros el templo, sus templos para ubicarlos, más bien para organizarlos astronómicamente y que no pudiera moverse. Esto es jamás movible, a menos, bueno, ahora ya no está, pero cuando estaba en funcionamiento era un marcador astronómico totalmente exacto. No hay para atrás ni para adelante. ¿En la veintena de qué? En la veintena de Huaypastli. Ahí fue la fundación y ahí se va a llevar durante todos los años del quinto sol, que por cierto ya nomás nos quedan casi 52 años, y también en el sexto sol va a pasar, no puede moverse un marcador astronómico, por mucho que el sol y la tierra se muevan, siempre pasará el sol en esta posición, ahora como 9, perdón, como el 9 de octubre. Vean la luna, aquí está al 81.1%, 3 días antes fue luna llena, ya lo demostramos, ya lo vimos y lo pudimos certificar. Vean, haciendo un acercamiento y nos da que el 6 de octubre de 1324 a las 8 de la mañana se presenta el sol entre los templos de Huitzilopochtli y Tlaloc. Vean qué maravilla es esto, a la salida del sol. La astronomía es pura, recta de nuestros ancestros. Ahí nuevamente, el 6 de octubre de 1324 a las 8 de la mañana se presenta el sol entre ambos. Y como gran testigo tenemos al templo de Quetzalcóatl. ¿Por qué el templo de Quetzalcóatl es testigo y cómo es donde se ubicaban los grandes eh, sabios para ver a qué horas era la fundación, el inicio de la fiesta de la fundación? ¿Por qué? ¿Por qué ponen aquí a Quetzalcóatl, a Tlahuizcalpantecutli, perdón, aquí en el centro? Porque si se acuerdan, en cuando nace el quinto sol, cuando el sol no se movía, Tlahuizcalpantecutli lanza sus flechas para que el sol se mueva y el sol se las regresa y lo asesina. Y entonces cada vez
cada 9 de octubre, el sol asesina a Huizcalpantecutli con sus flechas solares. Vean qué maravilloso se repite, la historia lo representan, la astronomía la bajan a nivel de piso y la representan a través de sus eventos, a través de sus certificaciones de fechas exactas. Ahora lo podemos ver cómo, vean cómo se presenta y se alinea la calle de Tacuba y la de Guatemala que se alinean exactamente con con la salida del sol. Aquí nuevamente la podemos ver. Esta es una maravilla que aún hoy podemos contemplar. Aún hoy lo podemos ver. Siempre y cuando tengamos el cielo despejado y la salida del sol se verá de esta manera. A las 8, entre 7:30 y 8:30 de la mañana. Pero veamos ahora ya para el año 2025, para este año, vamos a ver cuándo se presenta el 9 de octubre y la, la, el primer alineación del sol con el templo mayor y quedamos que debe ser siempre en Huaypastli. En este caso siempre ya va a ser el 9 y vean, en Huaypastli nos está marcando ya para esta tabla del Chihuil 2025 en el 13 Cali, que es el último año del Chomolpillo número 19. Vean, dice que en Panquetzalistli va desde el 10 de noviembre al 29 de noviembre. Perdón, Huepastli, estaba yo pensando en otra cosa, pero no, en Huepastli va desde el 1 de octubre al 20 de octubre. Luego tenemos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. En el 2025, el 3 Tiahuil, en el 13 Cali, debe conmemorarse la fundación de la Gran Tenochtitlan. Vean qué maravilloso es esto, ¿sí? Vean qué hermoso es. Y aquí se presentan ya 702 años. 2024 fueron 700. Perdón, en el 1024 fueron los 700 años, este es en el 2025 es el 701 año. Vean qué maravilloso, no hay pierde, aquí tenemos los datos concluyentes, los datos exactos que nos dicen cuándo y cómo se presentó la fundación de la Gran Tenochtitlan. Ahora aquí lo vemos, vean, el 9 de octubre del 2025 a las 8 de la mañana, vean qué maravilloso. El sol nuevamente se presenta entre ambas cúpulas del Templo Mayor, Huitzilopochtli y Tlaloc, ¿y quién recibe los rayos directamente? La Huizcalpantecutli. Esta es una maravilla de astronomía bajada a la tierra, a nivel de tierra, en la fundación de la Gran Tenochtitlan. No podemos No podemos cerrar los ojos ante tan magnánimo evento, ante maravillosa construcción de astronomía que nuestros ancestros día a día la practicaban como si fuera su pan de cada día, su comida de cada día. Es una maravilla. Y veamos cómo cada movimiento de los astros es bien calculado por nuestros ancestros, aquellos que nos dieron la vida, que nos dieron gloria, que nos dieron territorio y que ahora los tenemos olvidados, los tenemos sepultados, pero el pueblo ya está despertando, el pueblo que somos nosotros, sus descendientes de nuestros abuelos, estamos luchando porque esta maravillosa sabiduría fluya y que llegue bien lejos para que nos sintamos orgullosos de todo esto que hoy estamos viviendo y que nuestros grandes sabios, conocedores de la cultura, se bajen a nivel de piso y no nada más estén volando por allá donde nada bueno nos han dado. Solo tenemos puras mentiras, puras suposiciones y eso no apoya ni abona a la historia de México. La historia de México debe ser rescatada y está siendo rescatada desde sus raíces. ¿A través de quién? A través de sus hijos, los herederos de nuestros ancestros,
Estamos luchando para que las piedras se develen esa historia, hablar con los códices, hablar con las piedras para que la historia fluya y fluya ante sus ojos y fluya para quien la necesite y fluya para el engrandecimiento de México. México solo puede ser salvado por sus propios hijos, por su conocimiento y por este maravilloso astronomía que nos legaron nuestros ancestros. Veamos, aquí vamos a ver el 21 de diciembre del 2025, vean cómo se encuentra en la parte, en el hombro izquierdo, el sol en su salida. Esto es 73 días después del 9 de octubre. Asimismo, podemos ver el segundo paso cenital, perdón, la segunda alineación del sol no se alcanza a ver aquí, pero aquí debe de estar la segunda alineación del sol el 4 de marzo del 2026, ya este es en el 2026. Continuamos con 73 días después y dice que el 16 de mayo del 2026, aquí lo podemos ver cómo se presenta el sol en el hombro derecho, donde se está el paz cenital. Pero veamos a qué horas se da el paz cenital. Aquí, perdón. Sí, aquí tenemos la salida del sol a las 8 de la mañana en el primer paz cenital, que es el 16 en mayo. El 16 de mayo del 2026. Pero veámoslo más de cerca, veamos qué es lo que nos está pasando. Aquí está, lo podemos ver. El 16 de mayo del 2026 se presenta el primer paz cenital a las 12:32. Ve, todavía funciona, está vigente sus cómputos de los ancestros y que hoy los podemos recrear con mucha certeza. Aquí vemos el segundo paso cenital, que es en el 28 de julio del 2026 a las 12:42. Vean qué maravilloso. Pero lo más maravilloso es que vean cómo Venus se alinea como estrella vespertina con el primer paz cenital. Astronomía pura. Aquí vemos el 9 de octubre del 2026 cómo nuevamente el Sol se alinea entre las dos torres, la de Huitzilopochtli y la de Tlaloc, para descargar su furia a través de sus rayos en Tlahuizcalpantecutli. Y la luna por aquí la tenemos, pero más maravilloso es el evento astronómico que se repite año con año sin fallar. Y este se presenta a las 8 de la mañana. Vean qué maravilla. Y bueno, aquí vamos a, en esta lámina vamos a certificar cómo los mexicas salieron en el año 1116, 78 años ya habían pasado desde cuando da inicio el quinto sol. Y veamos, en el aro interior tenemos 38 circulitos o puntos que nos representan 38 años. Y en la parte exterior tenemos 40. Entonces son 78 años. Los mismos que habíamos dicho que se presentan antes de la salida antes de la salida de la peregrinación de Aztlán. Y vemos así, dentro de la figura del sol, un círculo de la parte central se encuentra el nombre del quinto sol. Aquí está. Nauyoli, en el primer aro que le sucede, cuenta con 38 pequeños círculos o cuentas que definen el número de años. El segundo aro cuenta en su interior con 40 círculos igual número de años, sumando un total de años que representan estos dos aros, tenemos que 38 más 40, 78. Ya la habíamos visto, son los años que habían pasado antes de la salida de Aztlán de los aztecas y que habían pasado desde el inicio del quinto sol hasta antes de Unotepal, año del inicio de la peregrinación. Por lo tanto, 1037 que termina el cuarto sol más 78 me da 1115. Contando el año actual de Unotepal, tenemos que el año 1116 de la cuenta
de la cuenta occidental, sumando a 1116 más 4 por 52, nos da un total de 1324 años, fecha de la fundación. Y podemos cerciorarnos y certificar que los mexicas salen de Aztlán en el año 1116. Vean qué maravillosa es la cuenta, los datos que nos van dejando a través de los diferentes relieves que nos presenta la maravillosa piedra de la fundación. Pero vamos a complementar con los anales de Tlatelolco. En la página 73, traducción y palografía de Rafael Tena, editorial 100 de México. Veamos lo que nos dice. En un párrafo nos dice así: no se quedaron mucho tiempo en Iztacalco, pues enseguida llegaron a Tenochtitlán y se asentaron, donde creció un nopal entre los tules y las cañas. Esto sucedió en Dos Cali. Dos Cali es el día Lilwil, el día de la fundación. Ahí levantaron un montículo de césped. Levantando el montículo, salieron de casa para ir a buscar una serpiente o un conejo. Tomaron por el rumbo de Acuscomac y fueron a dar con un sendero trillado que venía de Culhuacán. Miraron a lo lejos y les pareció ver a un caminante. Entonces se dijeron: mexicas, alguien se acerca, escondámonos. Así que se pusieron a ambos lados del camino y enseguida apareció una mujer que venía por delante, mientras que su marido la seguía. Una brasa detrás, atando un mecate en la punta de la macana. En- Enseguida Xomimil se apoderó de la mujer y el guerrero corrió para impedirlo, pero Xomimil también se apoderó de él. Entonces todos los mexicas alzaron la gritería, los rodearon y él les dijo: mexicas, ¿acaso ya he muerto? Por vosotros voy a Xaltocan y Mezahuacán. Dentro de 5 días pereceréis. Yo soy el guerrero Ticomeca, perdón, Tiquimilcuauhitl. Enviaron un mensajero a Tenoch, Ocelopan y a Casitli. Xucac, Aguashot, les mandaron decir: Xomimil ha tomado cautivos a unos de Culhuacán. Estos murieron en el día 1 Cipatli. Con ellos se dedicó el montículo de céspedes de Tenochtitlán, cuando los mexicas llevaban 40 días. Aquí tenemos un pequeño relato que nos lleva a ver cómo inició el primer montículo que ellos realizaron para conmemorar la fundación de la Gran Tenochtitlan. Y no solo eso, sino que tomaron prisioneros a dos guerreros, a un hombre y a una mujer, y fueron sacrificados en el día 1 Cipatli, cuando, según esto, los mexicas llevaban 40 días. 40 días de haber descubierto la gran epifanía del águila parada sobre el nopal. Y veamos, dice que 40 días, si ya sabemos que la Gran Tenochtitlán se fundó en Huepastli, en Huepastli, en este caso que va desde el 29 de septiembre al 18 de octubre, quedamos que es 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 6 de octubre en el día 2 Cali, en el Ilvil 2 Cali, aquí está 2 Cali, y que 40 días después, en Unocipatli, tomaron prisioneros. Veamos qué pasa, son 20, 40. Exactamente en el día 39, fueron tomados los prisioneros y sacrificados. Muy cerca de lo que nos representa la cuenta larga, la cuenta ancestral, tenemos evidencias escritas que corroboran lo que la cuenta sagrada nos ha dado, lo que la cuenta sagrada nos ha dicho. Esto es una maravilla, es un pensamiento diferente, es algo que debemos de ir implementando ya en la nueva historia, en la nueva historia que será reescrita, ¿no? Y bueno, hacemos un compendio que digamos que ya habíamos pasado 4 soles y estamos viviendo bajo la época del quinto sol, ¿no? Entonces, vayamos ahora a un pequeño complemento de la fundación. Una vez que se funda la gran ciudad de México, Tenochtitlan, ahora vamos a hablar de la develación
de la piedra del conocimiento, de la piedra de la sabiduría. Esta magna obra que nos ha dado mucho, mucho para comprender la cuenta sagrada, la cuenta larga. En su interior quedamos que tiene el Nahuiol y el quinto sol en el cual se está viviendo. En el aro central, la deidad de Tezcatlipoca con sus dos Acal que representa luna llena. Y en la parte superior tenemos 13 Acal que representa al Padre Sol y a la parte inferior las Chicoat y con las Pléyades. Esto ya lo explicamos totalmente, pero lo más maravilloso de esto es saber cuándo es la develación de esta magna obra. Aquí tenemos una fecha de uno Tepat que sin duda es el inicio de la peregrinación y llegamos hasta la develación de esta obra que nos está dando en uno Kiawil 7 mono. Aquí lo podemos más ver claramente, uno Kiawil 7 mono. ¿Qué fecha nos está dando en el calendario? Pues ya sabemos, atención, si ya sabemos que estamos viviendo bajo la época del quinto sol y sabemos que uno Kiawil es el inicio de un Chimolpilli y a mi parecer es paréceme que es ay, sin temor a equivocarme, paréceme que es el sexto, pero bueno, lo vamos a verificar. Entonces, en uno Kiawil y 7 mono, ya tenemos los datos suficientes para llevar efecto y arreglar la cuenta sagrada, la cuenta larga. Y podemos ver que en el año Notostli, en uno Kiawil, en el año 4473 de la cuenta larga, se devela esta maravillosa obra. 26 años antes se da la fundación, 26 años después se devela esta magna obra. Pero vayamos ya, una vez que se hace la correlación, nos dice que uno Tostli y uno Kiawil, el inicio del Chimolpilli, es 1350. En el año de 1350, 26 años después de la fundación, se hace la develación de este magnífico eh, códice del conocimiento, esta magna obra del conocimiento que nuestros ancestros nos legaron. Pero vayamos a hacer cómputo, a hacer cuentas. Aquí está 1350, quedamos uno Tochtli y uno Kiawil 1350, pero no está dando que en 7 mono fue la develación. 7 mono, busquemos a 7 Osomante, aquí está. Tenemos uno, 7, aquí sí tenemos uno que fue en Izcali, pero a mi parecer no creo que haya sido este, porque hay mucha relación del siguiente. Vamos, ¿por qué? Aquí está. Porque este segundo 7 mono, ¿dónde se da? Exactamente, se devela este 7 mono, veamos qué maravilla, se devela en la veintena de la fundación. Por lo tanto, la fecha precisa es el 7 mono en el Huaypashli. Veamos qué maravilloso sería 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, el 17 de octubre. Por supuesto, ya había pasado el 6 de octubre, que es este, donde se da el maravilloso evento de la alineación de sol entre el templo de el templo de Huitzilopochtli y Tlaloc. Pero ya sabemos cuándo fue develada esta maravillosa obra del conocimiento, en uno Tostli, uno Kiawil, en el 7 mono, ya para la cuenta gregoriana, 1350. Vean cómo se nos va dando y veamos qué pasa. Para el año de 1350, el 6, que cae en Huaypashli, el 6 de octubre, vean, nuevamente se alinea el Sol y Venus como estrella matutina. A las 8 de la mañana, con 15 segundos, el sol dispara las flechas directamente al templo de Tlahuizcalpantecutli, quien la recibe, y en este momento, a partir de este momento, inician las ceremonias de la fundación de la Gran Tenochtitlan. Mira qué maravilla, nos podemos regresar y certificar qué es lo que está pasando, ¿vale? Veamos, esto es lo más maravilloso. ¿Y qué pasa para el 15, que es la fecha en que se devela la gran obra del conocimiento? El 15 de octubre de 1350 podemos ver que tenemos a Luna al 100%. Vean qué maravilloso. La Luna está
al 100% y casi está sobre Tenochtitlan, apuntando de cierta manera, igual dirigiendo sus rayos a propio Tlahuizcalpantecutli en su templo. Pero el 17 pues ya se ha caminado un poco el sol, tenemos a Venus como estrella vespertina, y esto es parte del conocimiento, parte de nuestros ancestros y parte de lo que podemos reproducir sin temor a equivocarnos. Vean, es una maravillosa toma de cómo se vería el sol saliendo a las 8:15 sobre el templo sobre el gran templo de Tenochtitlan, entre que estaban en la cumbre Tlaloc y Huitzilopochtli. Ahora hagamos cuentas, vamos a hacer cuentas, ya sabemos, ya lo hemos visto. ¿Y cuándo se funda la Gran México Tenochtitlan? Se funda en el Quinto Sol, en el Chimolpillo Miquistli, en el Tepal, perdón, en el Chihuiluno Tepal, Sempohuale Huaypastli, en el Ilhuil dos Cali, que corresponde al año 4447. Es la cuenta larga. Este es el año que deberíamos de celebrar, el año 4447 que nuestros ancestros venían contando. Ahora lo quieren celebrar en el 1324, la fundación. Este es el año exacto. Haciendo cuentas y cómputos de cada uno de los elementos que componen la cuenta larga, tenemos un total de 1.624.149. Entre 29.53059 nos da un total de 54.998 lunas, que es 25.63 días. Esto ya lo vimos 3 días. 3 días después se presenta luna llena. El cómputo ancestral nos deja boquiabiertos. Pero vayamos a algo, a unos cómputos tan maravillosos, a unos cómputos pequeños, pero que en verdad derraman ciencia y sapiencia de nuestros ancestros. Veamos. Fundación de Tenochtitlán, 6 de octubre de 1324, equivale a 1.624.149 días. Inauguración de la Piedra de los Soles equivale el 17 de octubre de 1350, que es la misma veintena, la veintena de Huaypastli, tanto para la fundación como para la develación de la magna obra. Nos da un total de 1.633.657 días. Sacando la diferencia de días entre ambas fechas, tenemos que 1.633.657 menos 1.624.149 nos da un total 9.508 días. Pero vayamos a unas cuentas maravillosas. Vean lo que pasa, nomás para que se den un quemón, para que se quemen las chinguillas nuestros grandes sabios de la historia, que nada pueden ver ni han visto durante su vida estudiando años y años en las fuentes que nos dejaron los cronistas, que nada nos dicen. Sí, yo las he leído porque de ahí he tenido que saber. Pero bueno, no tienen toda la verdad absoluta. Es más, no tienen ni el 10% de verdad absoluta. Pero bueno, son importantes las fuentes, pero más importante es la astronomía que nos legaron. Veamos. Dijimos que nos da un total de 9.508 días. Y si lo dividimos, fíjense, 9.508 días entre 29.53059, que es el ciclo sinódico de la luna, nos da 322 lunas exactas, exactas. Y si lo dividimos entre, perdón, 9.508 días entre el periodo sideral 27.32, nos da 166, nos da un total de 348 lunas. Exactas, vean qué maravilloso computaron. Por eso hicieron esas fechas, por eso u- arreglaron a que la fecha se cuadrara para sus cómputos astronómicos, sus cómputos donde los astros dictaban y donde la luna era el corazón de la cuenta larga. Y haciendo una pequeña resta, tenemos que 348 menos 322 nos da un total de 26 años. Casi nada. Los 26 años son los 26 años que tarda el sol en alumbrar. 26 años, 25 años estuvo en penumbras y en el año 26 se dispuso a alumbrar el quinto sol. Pero también 26 años desde la fundación
son 26 años que pasan desde la fundación hasta la develación de la piedra del conocimiento, la piedra de los soles. Vean qué maravillosos cómputos podemos sacar a través de las fechas en las cuales fueron utilizadas para estas magnas, primero para la epifanía de la fundación y luego para la develación de la magna obra del conocimiento. Jugando con la luna, la fundación de Tenochtitlán, tenemos que ciclos sinódicos 54.998 ciclos siderales, 59.445. Considerando solo ciclos completos, tenemos que 59.445 menos 54.998 nos da un total de 4.447. Esta es la fecha de la cuenta larga, la que se debe celebrar, la que debemos de rescatar. Ahora pues hay que restarle la fecha europea 3.123. Tenemos que la fundación se lleva a efecto en el año de 1324. Jugando con la luna, inauguración de la Piedra de los Soles, tenemos que, de nueva cuenta, 1.633.657. Entre el periodo sinódico de la luna nos da un total de 55.320 lunas. Lo mismo dividimos el total de la develación de la piedra, que es 1.633.657 entre 27.32166 nos da un total de 59.793 lunas. Considerando solo ciclos completos, tenemos que los ciclos siderales son 59.793 menos los ciclos sinódicos 55.320 nos da un total de 4.473, que es la fecha larga de la develación de la piedra del conocimiento, la piedra del saber y la piedra mágica. Ya para correlacionarlo con la fecha europea, le restamos 123, que es la fecha cero, y nos queda 1350. Vean qué maravilla. Pura brota, pura astronomía, puro cálculo matemático, astronómico, que para nuestros ancestros esto era el pan de cada día. Ahora debemos rescatar este conocimiento y transmitirlo a todos los que vienen atrás de nosotros. Espero de corazón que la academia tome a cuenta esta maravillosa ecuación de la cuenta larga, porque si no, seguirán en la penumbra, seguirán ahí arrinconados ahí debajo de las piedras que fueron derribadas por los que nos conquistaron. Y no me queda más que darle las gracias y se termina la fundación de Tenochtitlan de la parte 2, que la cuenta antigua renazca y el conocimiento ancestral fluya. La Socamati, muchísimas gracias. Su más humilde Macehual, Tlicuespalin, Mario Martínez Espinosa Martínez, del Círculo de Danza de Coacalco, presente. Síguenos en el canal de YouTube, Tlatocan Cultura en Movimiento. En la primera parte tuve un error garrafal, puse Tlatoli, pero es Tlatocan Cultura en Movimiento. Es de sabios rectificar y ver que no somos máquinas, somos seres humanos y sobre todo soy su más humilde Macehual. Y que bueno, que la cuenta ancestral renazca y el conocimiento del cosmos fluya. Tlazocamati, su más humilde Macehual, Tlicuespalin, quien nació en mi gran querido pueblo de Tulancingo, radicando en el gran pueblo de Coacalco, y de aquí va a ser donde partamos y vayamos a todos los rumbos del universo para dar a conocer esta magnífica y grandiosa cuenta ancestral, la cuenta larga. Y aquí tenemos finalmente la gran fundación de México Tenochtitlan, la epifanía realizada en el Códice Mendocino en su primera hoja y que se refiere al año 1 Tepal de 1324. Que este conocimiento fluya, que llegue a todos aquellos que lo necesiten y que seguiremos subiendo muchas pláticas para que vayamos tirando mitos que no son mitos. La historia es historia, no todo es mito. Si hay mitos maravillosos, yo no lo digo que no, pero esta es historia pura y la historia pura debe llegar a todos lados y que ya los grandes sabios del conocimiento salgan de su ignorancia y se quiten el velo de los ojos. Por hoy es todo. Muchísimas gracias y nos oiremos en la próxima. Hasta luego.